Bien, ya estamos listas y listos para conversar con nuestra primera entrevistada de nuestro capítulo de hoy de Somos Expertas, Nuestra Voz. Ustedes ya la están viendo para quienes la están viendo. Y para quienes nos están escuchando por la radio, por nuestra radio USACH, les quiero presentar a una mujer ligada a las comunicaciones desde distintos ámbitos, como el periodismo, pero también la escritura y la novela. En la actualidad es una de las escritoras más importantes de nuestro país, por eso estoy tan contenta de tenerla en nuestra radio, de verdad es un placer. No por nada, ya cuenta con 17 libros publicados en 20 países y en 5 idiomas distintos. Títulos como La Séptima M, El Buzón de las Impuras, su más reciente Vamos a hablar un poquito de eso. Eso. Y Los Últimos Días de Clayton & Co., mi preferido, esto lo tengo que decir, que incluso fue uno de los libros que recomendamos en Somos Expertas. Fíjate que hace unos capítulos atrás recomendamos Los Últimos Días de Clayton & Co. Muchas gracias. Así es que les quiero presentar entonces a María Francisca Solar García, más conocida sencillamente como Francisca Solar, periodista, escritora, novelista y activista del fomento lecto-escritor. Francisca, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y perdón por la voz post-influenza, pero es lo que hay. Sí, estábamos conversando en off, que bueno, las dos nos venimos recuperando de un proceso de influenza, pero aquí estamos. Aquí estamos en Somos Expertas. Eso. Y para mí en particular es una invitada muy especial porque leo muchos libros de Francisca, así es que son esas cosas bonitas que te da el periodismo, las oportunidades de entrevistar a quienes tú lees y escuchas constantemente. Entonces, de hecho, para comenzar, te podemos decir Fran, ¿no? Fran, por supuesto. Por cortito, más íntimo, en este espacio que hemos preparado. ¿Te sientes una referente para las mujeres? No, y de hecho es bien terrible cuando me dice así como, no, y una de las escritoras más importantes, y yo digo, ¿quién? ¿Dónde está? No, como que bueno, nada muy especial en mí, digamos, sino que probablemente es muy usual en mujeres igual que tienen mucha experiencia, o que tienen hartos estudios y qué sé yo, el muy conocidísimo síndrome del impostor, en el fondo. Así es. Yo sé que puede ser difícil de entender o incluso de creer, pero claro, te dices 17 libros y no sé qué, y sí, efectivamente yo soy capaz de ver o de entender mi trayectoria, de que he trabajado un montón, de que incluso puedo decirte yo merezco estar donde estoy hoy día y que me vaya bien, como que esas son cosas como que yo las puedo como racionalizar, por así decirlo. Pero siento que si tú me dices, no sé, si te sientes un referente, creo que ahí hay como un componente más bien emocional quizá, que ahí lo primero que te digo es, no, es como que ¿quién soy yo? Si soy cualquier hija de vecina que se tomó el metro para llegar a la radio USACH. ¿Sí? Entonces no. Y se perdió. Y me perdí, además. Me perdí, por supuesto, porque yo no tengo inteligencia espacial, entonces me perdí, por supuesto, dentro de la USACH. Y me costó llegar a la radio. Entonces me siento como muy, muy cualquier persona que tiene un oficio y que se dedica a su oficio, y me cuesta mucho entender esto del referente, ¿sí? Entonces obviamente me han pasado un montón de anécdotas de no sé, de estar en una firma de libros, por ejemplo, y que llegue alguien así como con hartos de mis libros y no sé qué, y mientras yo lo estoy firmando se pone a llorar, ponte tú. Claro. Y son cosas que me dejan así como, ¿pero por qué? Si no soy nadie. Así como, pero al mismo tiempo es empatizar con, claro, pero al otro lado, de verdad, cree que eres alguien así como muy importante. Ahora bien, igual, y creo que esto es importante decirlo, y sobre todo en un programa como este, como Somos Expertas, yo siempre he luchado conscientemente, esto es algo voluntario, consciente como en mi vida y en mi carrera. Yo siempre he luchado mucho contra esa imagen endiosada de los escritores. Uh-huh. La odio con toda mi alma. Y es un tipo de imagen que ha sido creada a conciencia, que es muy patriarcal por demás, que lo que hace es mantener esa verticalidad entre las personas, ¿no? Yo soy más que tú, claro. Tienes que mirarme hacia arriba, yo estoy lejos, lo que yo hago lo podemos hacer solo unos pocos,
¿no? Perpetuar la idea, sobre todo en mi campo específico, que es la literatura, perpetuar esa idea de que la literatura es para unos pocos iluminados, Claro. que todo el resto no puede acceder, por lo tanto tienes que mirarme hacia arriba. Yo hago todo lo contrario, yo todo lo que hago en mi vida, ya sea desde el fomento lector, desde los cursos de novela, de todo lo que hago, va en pos hacia la democratización del acceso al arte, de entender que todo el mundo tiene derecho a la manifestación artística, etcétera, y que más allá de que, por supuesto, haya gente que tiene más o menos talento, lo cual es lógico, todos tenemos derecho al desarrollo literario, si así lo quieres, y que los escritores somos de verdad cualquier hijo de vecino que simplemente escogimos un oficio en particular que en el mejor de los casos nos va bien o somos buenos en eso, pero no... en el fondo yo no tengo nada muy distinto a un arquitecto que es muy bueno en lo que hace, o una ingeniera que es muy buena en lo que hace, o una doctora que es muy buena en lo que... Si te fijas, en el fondo yo no soy nada más, soy alguien que se dedica a su oficio y le va bien, así como un montón de otros, ¿sí? Entonces, insisto que no solo por este tema como del síndrome del impostor y que sé yo, me cuesta mucho creer eso como de las referentes y todo, también es porque yo conscientemente trabajo para que mis lectores, mis alumnos, me vean como un par, no me vean más arriba. Sí. Y eso requiere un trabajo súper voluntario, muy consciente y constante. Sí, por supuesto. Y la bondad que dices tú, que falta en la sociedad, no solamente en la escritura, en todos los espacios, de entregar lo que yo sé a los demás. Ponerlo al servicio. Exacto. No Totalmente. Solamente esto es mío, este es mi talento. Yo soy muy buena para escribir y a mí me va muy bien. Y que el mundo se pudra. Exacto. Sí. Por ejemplo, y lo digo particularmente por tus cursos de novela, yo me estoy saliendo de la pauta, perdón. Le pido perdón a Felipe que prepara la pauta. Porque estoy muy contenta de tener a Francisca. Soy una seguidora, entonces puedo hablar de Francisca sin leer nuestra pauta. Yo tomé el curso de novela de Francisca, que yo le decía que me salvó en pandemia. Por eso creo que el rol que tienes, Francisca, es bonito, es importante, porque por eso la gente quizás te quiere conocer y llora. Y claro, tú dices, me abrazan, me tuncan, es como, ay, es real la Fran. Sí, y yo digo, pero si yo soy cualquier persona y abrazo de vuelta. Igual yo entiendo, de todas maneras, que es como muy natural, quizá, muy humano, que, no sé, por ejemplo, en este caso específico de la literatura, si hay un autor que te gusta mucho y hay leído, no sé, 2, 3, 4 libros de ese autor y qué sé yo, el momento en el que lo conoces, obviamente es súper emocionante. Yo les cuento desde el otro lado, no me ha pasado muchas veces, pero por ejemplo, hace muchos años atrás tuve la suerte, el privilegio de conocer a un autor que a mí me gustaba mucho, de estar en la fila de su libro, yo con mi libro, ¿no? Yo como groupie, y efectivamente cuando lo conocí me puse a llorar. Sí. Entonces ahí uno entiende el otro lado, ¿no? Sí. Y uno dice, ya entendí qué es lo que ocurre al otro lado. Pero, entonces, insisto, yo sé que es súper humano y qué sé yo, pero de verdad para mí es un trabajo diario el recordarle al otro que yo no estoy tan lejos o lo que yo hago no está tan lejos. Por eso es que hago el curso de novela. En el fondo es como una forma de acercar a cualquier persona las herramientas técnicas, una metodología que le permita poder completar un manuscrito y que no sienta que esto es un sueño como inalcanzable de unos pocos, sino que realmente sí se puede alcanzar, sí se puede hacer. ¿Todos lo van a lograr? Obviamente no, pero sí se pueden, hay ciertas cosas del arte, ciertas aristas del arte que sí se pueden enseñar y en ese sentido quizá, que esto también lo he dicho harto, no todos los autores están tan conscientes de su rol social. Eso es real también. Del impacto que puedan tener. Exacto, de cuál es tu papel dentro de la sociedad. Hay muchos autores que están todavía como muy enquistados en esa imagen muy primera mitad siglo XX, muy Borges, García Márquez, ¿no? Como de yo desde mi púlpito, como desde mi trono. Como el elitismo. Absolutamente. Yo le entrego al mundo mi obra y ustedes disfruten mi obra, pero yo me quedo aquí. Claro. ¿Sí? Somos distintos.
estamos lejos, Claro. ¿sí? No somos iguales. Ya yo no sé si porque yo soy muy millennial, porque yo me formé en internet básicamente, en fanfiction, no tengo idea, que yo creo que obviamente tiene que ver. Pero yo no entiendo el circuito si no es de forma horizontal. O sea, para mí mis lectores son mis pares. Exacto. Y siempre ha sido así. Entonces, no puedo entender el circuito de otra manera. Por eso es que insisto, yo me tomé de forma como muy consciente, muy lúcida, no solo mi rol social, y por eso el fomento lector y qué sé yo, sino además de transmitir lo más claro posible que lo que yo hago no es tan extraordinario, sino que requiere disciplina, requiere técnica, requiere persistencia, requiere trabajo, requiere estructura. Y eso es lo que me hace buena en lo que hago. Es porque soy Matea. Claro. Pero es muy lindo lo que dices, porque creo que eso es lo que falta justamente. Que las personas trabajemos en equipo. Yes. No tú desde aquí, yo desde acá. Estamos en distintas veredas. No, somos un equipo. Y creo que ahí podríamos conseguir muchas más cosas. Estamos conversando con Francisca Solar, periodista, escritora. Y ahora sí me voy a pegar a nuestra querida pauta para preguntarte algo que me parece muy particular. ¿Cómo puedes abordar tú temas de igualdad de género de las mujeres en tus libros? ¿Cómo rescatas esa temática importantísima muy importante. Y la insertas en tus libros? Bueno, tiene que ser de forma consciente. Sí, una de las cosas que he aprendido en estos años de literatura profesional, que son ya casi 20, llevo 18 años en la literatura profesional, impresionante, se me pasaron volando. Pareciera que partí ayer, pero bueno. Tiene que ser de forma consciente. ¿Por qué? Porque por muy feminista que una sea o que una crea ser, igual estamos inmersas en un sistema, en un mundo muy machista, muy misógino. Y nosotras mismas cargamos con muchos micromachismos en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Hemos sido educadas en el patriarcado, entonces inconscientemente reproducimos muchas cosas del patriarcado aunque no nos demos cuenta. Es lo natural. Exactamente. Cuando si tú vas por la vida en piloto automático, lo más probable es que no te des cuenta y sigues reproduciendo un montón de cosas que si te dieses cuenta dirías, no, pero qué horrible, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Sí? Ok, entonces, para poder incorporar una perspectiva feminista o de igualdad de género en la literatura, por ejemplo, tienes que hacerlo de forma súper consciente, voluntaria, es decir, proponértelo, no así como a ver si sale, no, proponértelo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que he hecho yo con mis libros es que hubo un minuto de mi carrera en el que yo decidí, es decir, tomé la decisión consciente, voluntaria, de que todas mis novelas históricas iban a ser protagonizadas por mujeres. Y esa es una decisión consciente, no es como lo que salió, no. Es una decisión, ¿sí? Y por lo tanto ahí estás transmitiendo un mensaje muy específico también. Otra cosa que decidí, esto más que nada como viendo como las tendencias mundiales de la literatura, viendo esto de que hay varios sondeos al respecto, de que son muchas más las mujeres las que leen más que los hombres a nivel mundial, que hay una disparidad muy brutal en la literatura, no solo en cuanto a autores publicados, es decir, autoras son muchas menos que autores, sino además, y este dato me impresionó mucho más cuando lo supe, que es que las novelas protagonizadas por mujeres también son muchísimo menos, estamos hablando de un 70-30 en el fondo. Entonces, cuando supe esas cosas dije, perfecto, entonces yo voy a tomar ciertas decisiones con mi literatura para poder aportar a emparejar la cancha. Visibilizar. ¿No? Exacto. Entonces, y aportar con representatividad y etcétera. Entonces, por eso es que tomé esta decisión de que mis novelas históricas tenían que tener protagonismo femenino, tomar la decisión de que yo iba a relevar el concepto de sororidad en todas mis novelas, porque algo también que es muy patriarcal y que lamentablemente hay ciertos géneros literarios que reproducen mucho, es esto de que los personajes femeninos compiten entre sí. Es muy habitual, sobre todo en ciertos géneros, por ejemplo en el romance,
¿sí? Lo más habitual es que perpetúen esto de que las mujeres se odian, que las mujeres tienen que competir. Sí. ¿Sí? Y eso es tremendamente patriarcal, la competencia es patriarcal. Entonces, la sororidad, el sentido de comunidad, la generosidad, la bondad es femenina en el fondo. Entonces, hay que relevar eso. Y lo que yo hago en mis novelas es mostrar cómo las mujeres se ayudan entre sí para salir de donde están, para lograr cosas, en vez de competir. Claro, que es lo común. Que es lo más común, exacto. Que se muestra mucho en la literatura, de hecho. Entonces, como digo, esos son para realmente sentir que eres parte de este movimiento que está tratando de cambiar las cosas, hay que tomar decisiones conscientes. Ahora bien, esto va a terminar, por supuesto que uno... al menos yo siempre estoy súper consciente de dónde está la delgadísima línea entre incluir un mensaje o una perspectiva feminista en tus libros y el panfleto. La línea es delgadísima, sí. ¿En qué momento empieza la propaganda? ¿En qué minuto? ¿Dónde termina? Es delgadísimo y por lo tanto con mayor razón hay que hacer esta pega muy, muy lúcida, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, solo por nombrar una cosa, algo que me permite a mí alejarme un poco de la propaganda es que yo hago novela histórica muy rigurosa. Yo no hago fantasía de época. Entonces, eso quiere decir que todos mis personajes femeninos son muy rigurosos también. O sea, yo no me saco un personaje femenino de la manga del sombrero del mago, en el fondo, sino que realmente te cuento cómo eran las mujeres de la época, qué pensaban, qué no pensaban, súper real. Y cómo desde lo real, desde contextos muy documentados, yo puedo generar instancias que te muestren que incluso en los momentos más adversos hubo sororidad y que eso es lo que permitió que las mujeres avanzaran. ¿Sí? Sí, muy cierto. Y tocaste un tema interesante que tiene que ver con la delgada línea entre el activismo incluso, ¿cierto? Así es. Que a mí me ocurre de manera muy, muy personal en las clases de doctorado que estoy haciendo una tesis de estudio de género. Perfecto. Y el profe siempre me dice, ojo Belén, cuidado, hay una línea, y me hace mucho sentido. Sí. Y que una como mujer también, porque tienes ganas de... Exacto. Te gana el entusiasmo. Exacto, te gana el entusiasmo. Mucha pasión. Sí. Pero en estos espacios, la literatura, la investigación, hay que tener ese cuidado, esa rigurosidad que tú cuentas. Lo que pasa es que piensa que que esto le decía a alguien hace poco, las mujeres estamos realmente incorporadas en las áreas productivas hace 100 años. Claro. Somos nuevecitas en esto. ¿Sí? Los hombres llevan siglos dominando el mundo, nosotros recién tuvimos acceso a participar de las decisiones de la vida hace muy poquito, ¿sí? Poco más de 100 años. Entonces, en la literatura misma, ¿no? Hasta fines del siglo XIX, principios del XX, todavía no podíamos publicar con nuestro nombre real, o sea, a ese nivel, si eso fue ayer, fue hace muy poco. Entonces, obviamente, en este minuto, las generaciones que somos más conscientes, millennials, centennials, que somos mucho más conscientes de las disparidades, de que hay que emparejar la cancha, etcétera, somos demasiado conscientes de las brechas, eso nos juega en contra. Sí. Porque vemos todo lo mucho que hay que hacer, todo lo que falta por hacer, y nos gana la ansiedad de ojalá mañana. Exacto. Mañana hay que terminar con esto y es imposible. O sea, todos los estudios nos dicen que esto de, por ejemplo, de terminar las brechas, con las brechas de la disparidad de sueldos, por ejemplo, nos va a tomar 2 generaciones más, por lo menos. O sea, necesitamos recordar eso, en el fondo, que todos los procesos, sobre todo los procesos importantes, llevan tiempo, son lentos. ¿Sí? Pero, insisto, somos una generación que está demasiado consciente de las injusticias, de las disparidades, y eso nos juega en contra porque queremos apresurar los procesos, y ahí nos volvemos efectivamente fanáticas, activistas y qué sé yo, y que, bueno, en fin. Entonces siempre la lucidez, que es un terreno ahí medio pantanoso, pero la lucidez es lo que nos permite tratar de lo más posible no caer en la propaganda o en el activismo, pero es difícil.
más difícil. La pasión es buena, es bonita, pero en estos espacios hay que tener estos resguardos. Hay que tener cuidado nomás. Así es, hay que tener más cuidado. Sí. Quiero aprovechar que estás con nosotros hoy día y nosotras para que nos puedas contar un poquito de tu último libro que todavía no está en librería. El lunes. Imagínense, o sea, tenemos la premisa aquí, que nos cuentes un poquito, aprovechando este espacio hermoso que tenemos acá en Somos Expertas, para que nos cuentes cómo fue la elaboración, de qué trata el buzón de las impuras y cómo llegaste, ¿sabes qué quiero escribir de esto? Me gusta, me apasiona, quiero contar esto. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Bueno, muy ligado a lo que les contaba antes, ¿no? Que mis últimos 4 libros adultos son todo novela histórica y es novela histórica que toma personajes, situaciones desde la perspectiva femenina, que es muy necesario, en la novela histórica es muy necesario. La novela histórica es uno de los géneros más masculinizados que hay, ¿sí? Son básicamente los hombres los que han contado la historia oficial en todo, ¿sí? Y los protagonistas. Y además, obvio, heroicos. Y es muy importante la novela histórica escrita por mujeres porque es revisionista. Y no revisionista desde el capricho o desde la fantasía, sino de verdad de recuperar personas, ¿no? Mujeres que fueron importantes en ciertos minutos, que fueron relevantes para hitos, situaciones que mucha gente no tiene idea, o relevar situaciones que fueron muy femeninas, pero la historia las ha mostrado masculinizadas. Por ejemplo, el incendio de la compañía. ¿Ya? Para quienes no saben, el incendio de la compañía es una de las catástrofes humanas más importantes de la historia contemporánea y sucedió en Santiago de Chile. Y muy poca gente lo sabe. Sí. No se enseña en colegio, se ha escrito muy poco, se ha investigado muy poco sobre este tema, bien atroz. Bueno, muy en resumen ejecutivo, el incendio de la compañía, esto sucedió el 8 de diciembre de 1863 y básicamente es un incendio muy brutal que ocurrió en la iglesia de la Compañía de Jesús, la iglesia de los jesuitas, que está en Compañía con Bandera, donde está hoy día los jardines del ex Congreso. Ahí estaba la iglesia de la Compañía de Jesús. Y en la misa del cierre del mes de María, el 8 de diciembre, hay un accidente, se incendia, estaba repletísimo de gente, se dice que había hasta 3.000 personas dentro de la iglesia. Comienza un incendio, muy poquita gente logra escapar por un montón de razones que les cuento en la novela. En el fondo sucedieron muchas cosas que impidieron que la gran mayoría de la gente presente pudiese escapar. Y eso significó que murieran más de 2.000 mujeres quemadas vivas, porque fue un incendio con tal cantidad de material combustible y fue tan rápido, ¿no? En menos de una hora se murieron más de 2.000 mujeres, ¿sí? Entonces, ¿por qué creía yo que era importante retomar este hito para poder contarlo desde la novela histórica, siendo desde la ficción histórica? Es porque en el incendio de la compañía, como les digo, murieron más de 2.000 mujeres porque en esa época la religión era un tema de mujeres, el culto era femenino. Claro. Los hombres eran católicos nominales. Ellos mandaban a sus mujeres a misa, ¿no? Ellos tenían cosas más importantes que hacer. Había hombres, se estima dentro del listado de víctimas un poquito menos de 100 entre hombres y niños. Ya. Todo el resto son mujeres. Entonces, la gran abrumadora mayoría de las personas que murieron eran mujeres. Porque insisto, el culto era femenino. Y específicamente el culto a María, porque este es el cierre del mes de María, ¿sí? El culto a la Inmaculada Concepción, absolutamente femenino, ¿sí? La gran abrumadora mayoría de las mujeres que murieron en el incendio pertenecían a una asociación llamada Las Hijas de María, ¿sí? Que era una asociación de mujeres laicas muy importante, que tenía cerca de 8.000 miembros en Santiago, es decir, era muy grande, muy poderosa, muy influyente. Obviamente en los ámbitos domésticos y religiosos, por supuesto, porque en todos los otros, ustedes saben, en esa época las mujeres no eran ciudadanas, no podían votar, no tenían derecho a nada, eran propiedad del marido o del padre, básicamente. Entonces los únicos espacios en el fondo de influencia que tenían eran estos, exactamente. Y entonces, ¿por qué creía que era importante hablar sobre esto? Es porque cuando investigué sobre el incendio de la compañía me di cuenta que los poquitos libros que existen al respecto, obviamente están escritos por hombres, por supuesto, y que este hito del incendio de la compañía
nunca ha sido conmemorar la muerte de 2.000 mujeres, sino que es recordar la fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Que aquí quiero hacer, perdón, un paréntesis, amo y adoro a los bomberos. Soy socia de bomberos. Aquí esto no tiene nada que ver esto no es contra los bomberos. Amamos a los bomberos, ¿sí? Gracias al incendio de la compañía se funda la primera compañía de bomberos, porque en Santiago no existían los bomberos. Esa es una de las razones por las que no se pudo reaccionar bien al incendio y no se pudo rescatar más gente y qué sé yo, pues porque no había gente preparada, porque no estaban los implementos, ¿sí? Entonces, es una buena consecuencia, entre comillas, ¿no? Que de esta catástrofe haya surgido algo tan bueno como los bomberos de Santiago, y maravilloso, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que digo es que no es que bomberos no pueda conmemorar, ¿no? El hito fundacional del Cuerpo de Bomberos. O sea, obvio que sí. Claro. Sin embargo, me parece tremendamente injusto, violentamente injusto, que el incendio de la compañía no sea una conmemoración de 2.000 mujeres muertas, pero sí sea la conmemoración de 20 hombres. ¿Sí? Se transformó en la comunicación de un hito masculino. Es decir, yo sonrío, pero por lo paradójico que me parece absolutamente la situación. No hay ¿qué es lo que me pasó a mí investigando? Fue como, no puedo creer esto, no lo puedo creer. Es común. Es súper común. Entonces, una de las primeras esculturas que se hizo recordando a las víctimas, La Dolorosa se llama, tenía 2 placas de bronce. Las 2 placas de bronce hablaban de hombres. Una era, recordamos, ¿no? Que gracias a esto el cuerpo de bomberos no sé qué, y la otra placa reproducía el llamado exacto que salió en la prensa, que lo publicó José Luis Claro, que era el llamado a todos los hombres voluntarios que quisieran, ¿no? Tal cual como salió escrito el 12 de diciembre de 1863, estaba puesta una placa de bronce, y en la otra placa de bronce el cuerpo de bomberos. Y tú dices, ¿dónde están las mujeres? Claro. Entonces, de nuevo, sonreímos porque ríe para no llorar, ¿sí? Así es. Pero yo también digo que si en el incendio de la compañía hubiesen muerto 2.000 hombres, tendríamos museos, nombres calles con los nombres de las víctimas, estaríamos llenos de monumentos, sería feriado nacional, que hoy día es feriado, pero es porque es feriado religioso, el Día de la Inmaculada Concepción. Se enseñaría en los colegios. Se enseñaría en todos los colegios, ¿no? En el fondo se quemaron 2.000 sillas. Por eso no le importa a nadie. Entonces, lo que hago con el buzón de las impuras es contar por primera vez, porque de verdad que no existe, es terrible decirlo, pero no existe ni desde la no ficción ni desde la ficción, es contar por primera vez el incendio de la compañía desde la perspectiva de las mujeres que murieron. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran las hijas de María? ¿Qué hacían en esa iglesia? Yo te cuento todo lo que ocurrió los 30 días previos al incendio. Entonces, ¿qué era esta Asociación de Hijas de María? ¿Cómo actuaban? ¿Cuál era la relación, obviamente, con el clero, con los hombres de la época? Te describo muy bien el clima sociopolítico de la época, de ese momento en Chile, etcétera, etcétera. Pero a quienes relevo es a ellas, ¿sí? Claro. ¿Y por qué se llama el buzón de las impuras? Que esto es lejos lo más interesante. Es que de esta gran catástrofe, este gran incendio, donde murió tanta gente y donde, por supuesto, la iglesia quedó en ruinas y qué sé yo, se perdió todo, hay una sola cosa que se recuperó intacta. Y es que le llamaban el buzón de la Virgen. La prensa le llamaba el buzón de las impuras, que era un buzón que estaba en la capilla de las Hijas de María dentro de la iglesia, donde las asociadas a las Hijas de María, las mujeres, le ofrecían sus pecados más terribles a la Virgen para su purificación, en el fondo, para su perdón. Ya. Y ese buzón salvó intacto. ¿Dónde está lo entretenido de esto, lo atractivo en el fondo? Es que en las pesquisas, en el fondo post-incendio, es la Intendencia de Santiago quien encuentra el buzón y se apropia del buzón. Ya. Y por carta pública en el Mercurio, un cura muy importante de la época, Joaquín Larraín Gandarillas, se empieza a pelear el buzón con el intendente de Santiago por carta. Devuélveme el buzón. Unas cartas pasivo-agresivas impresionantes, porque hay que tener en cuenta que en la época interpelarse por carta era como agarrarse a balazo en la calle. En el fondo, ese era el nivel de agresividad. Ese era el nivel. Entonces, tenemos una seguidilla de cartas, ¿no? De dime y te diré,
entre Bascuñán Guerrero, el intendente de Santiago, y Joaquín Larraín Gandarillas, donde Bascuñán Guerrero dice: no pienso devolverte el buzón. Es mío. Es mío. Entonces tú decís, ¿qué había en ese buzón de tal magnitud que dos autoridades muy importantes de la época se lo pelearon a balazos? Uh-huh. ¿Y cómo es posible que nadie nunca en todo este tiempo haya investigado eso o haya contado esa historia? A mí me sorprendió muchísimo cuando lo investigué y llegué a esto y traté de buscar libros al respecto, investigaciones, tesis. No existe. A nadie le ha importado esto. Y esto es una tremenda historia y esto es una tremenda novela. Entonces, lo que yo te cuento es, en el fondo, obviamente yo... esto es ficción histórica, es muy importante decirlo, la novela histórica siempre es ficción. Porque lo que yo hago es reconstruir la escena con la información que hay, pero hay un montón de información que no tenemos. Por lo tanto, yo desde la ficción, desde la rigurosidad histórica, pero desde la ficción, yo tengo que llenar muchos espacios de información que no existen. ¿Sí? Entonces, oficialmente, nunca vamos a saber a ciencia cierta por qué exactamente el intendente de Santiago protegió el buzón. Pero yo desde mi investigación, no solo del incendio, sino que investigando también a las hijas de María, que es lo que más me importaba, investigué mucho a la asociación Hijas de María, pude en el fondo especular, concluir muy bien qué es lo que pudo haber ocurrido para que el buzón tuviese tanta relevancia. Y eso está en el libro, eso es lo que yo les cuento en la novela. Ya. Exactamente. Qué ganas de leerlo. Bueno, yo le conté a la Fra que yo lo compré en preventa, que tiene que llegar. Así que voy a descubrir todo exactamente, descubrir contando. El misterio. Eso. Francisca Solar, escritora, novelista, activista del Fomento Lecto Escritor, máster en neurociencias aplicadas, cuenta con diplomados en criminología, psicología forense y guión de cine, periodista con 17 años de experiencia en el ámbito literario, tiene 17 libros publicados en 20 países y 5 idiomas. En el 2003 publicó el fanfic El ocaso de los altos elfos, que hasta hoy tiene más de 3 millones de lecturas, cuyo éxito le permitió convertirse en la chilena más joven en firmar un contrato de edición internacional. Así llegó a ser líder el 2017 en la lista de 100 jóvenes líderes de Chile, según el diario El Mercurio y el Centro de Estudios de Liderazgo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es una reseña necesaria que tenemos que hacer para nuestra súper experta. Yo la escucho y digo, y la cantidad de cosas que he hecho. Es curioso, siempre nos dicen que les da un poco de pudor mucho, a nuestra experta. Terrible. Como, todo eso soy yo. Y sí, todo eso eres, Francisca. Ha sido un placer, de verdad, que nos gustaría invitarte nuevamente para que abordemos otros temas. Me quedan como 25 temas afuera. Muchísimos, sí. De hecho, me pasé del tiempo, pero no importa porque me gusta mucho conversar desde este espacio que tenemos desde las mujeres, de transformar realidades, y en eso quiero cerrar la entrevista con Francisca con palabras tuyas, Francisca, para quienes nos estén escuchando, mujeres, niñas que les interese, que digan, yo también quiero escribir, yo también quiero hacer novela histórica. ¿Qué mensaje le podemos dar? A ver, yo creo que el mensaje más concreto que puedo dar es que, y un poco recuperando algo que ya había dicho en la entrevista, es que la incorporación de las mujeres en todas las áreas productivas es muy moderna, es muy reciente, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que de alguna manera todavía, incluso hoy, año 2024, todavía las mujeres nos sentimos colonizando territorios. ¿Sí? Todavía estamos como ahí tratando de caminar entre la selva, ¿no? Territorios nuevos, ¿sí? Entonces, específicamente en la literatura, que es el terreno que me convoca a mí. En la literatura, yo siempre digo que cada mujer que escribe, cada mujer que tiene la posibilidad de publicar es una revolución. Porque todavía estamos en todos los números posibles, estamos en desmedro, estamos en minoría. Entonces, si alguien me está escuchando, me está viendo y le gusta escribir, le interesa la literatura, me gustaría como empoderarla desde ese sentido, de que sienta, de que sepa que necesitamos tu pluma, necesitamos tu voz, necesitamos literatura desde perspectiva femenina, porque todavía hay muy poco. Nos falta demasiado, lo que hablábamos, nos falta muchísimo para emparejar la cancha, pero todavía hay muchas mujeres que no se atreven porque obviamente ven este terreno muy masculinizado y dicen, ¿qué me voy a meter ahí? Va a ser terrible, va a ser mucho conflicto, lo voy a pasar mal. Sí, chiquillas, esto es para pelear. Hay que pelear todavía nuestro espacio aquí, pero de verdad merece la pena porque estamos abriendo camino a muchas otras. Sí, de nuevo, el rol social. Entonces,
si de las que me están escuchando, me están viendo, si les gusta escribir, si quieren publicar, luchen por ese espacio. Necesitamos más mujeres escribiendo y publicando, ¿sí? Para poder abrir camino a otras y para que emparejar la cancha, eliminar las brechas, ojalá lo logremos en 70 años y no en 2000. ¿Sí? Así que eso. Gracias, Francisca. De nada. ¿Qué decir después de aquello? Vamos a hacer nuestra entrevista hermosa con Francisca Solar. Y vamos a ir a una canción acá en Somos Expertas, Nuestra Voz. Y al regreso, nuestra segunda gran, hermosa invitada en Somos Expertas, Nuestra Voz.